Ok. Perfecto. Bueno, muchas gracias de nuevo a la Universidad Americana y a digamos, el marco en el que se desarrolla este webinar, que es básicamente el de la maestría en educación virtual, que es un programa que en principio se desarrolló a través de un convenio en el que participamos nosotros, no solamente como personas, sino como institución también, de donde provenimos el ingeniero, el doctor Roberto Aguas y mi persona, como profesores y miembros de la Universidad del Magdalena, y otra de las universidades que hacía parte de ese consorcio en su momento, el consorcio ACAILA, fue la Universidad Americana de Nicaragua. De ahí quedó un contacto y continuamos el trabajo, y bueno, ya esta es como la segunda versión, ya una versión ya más en casa, depurada y avanzada de esta maestría. No sé si Roberto quieres dar algún mensaje de inicio. Sí, muy buenas tardes para todos. Nosotros desde acá, desde Colombia, ubicados en una ciudad costera en Santa Marta, cerca precisamente al Mar Caribe también, brindarle desde acá también un caluroso saludo de parte a todas las autoridades académicas, a los estudiantes, al grupo directivo, a los docentes de la Universidad Americana, y de verdad que muy complacidos de estar en este webinar donde vamos a hablar temas de verdad muy actuales, temas de verdad de mucha concentración en el mundo académico, y precisamente delineándolos más o menos a cuáles son como esos retos y esas tendencias de la educación superior en medio de toda esta nueva situación, de esta nueva adaptación que estamos sufriendo en la humanidad, y que precisamente la educación superior no es un tema aparte de todas estas modificaciones que estamos sufriendo. Entonces, demos paso, compañero Edgar, para que comencemos la presentación. Perfecto, Roberto. Estoy en este momento compartiendo mi pantalla para iniciar la presentación que tenemos preparada para el día de hoy. La idea y la intención es que estemos trabajando alrededor de unos 40 minutos iniciales en la presentación que vamos a hacer, y posteriormente abrir el espacio para que podamos charlar sobre algunos de los temas que se generan acá. Es importante que antes de comenzar recalcar, hemos hecho un ejercicio de reflexión entre el ingeniero Aguas y mi persona de este tema particular. Es una interpretación nuestra, no es, digamos, recoge algunos elementos que trabajamos, algo de experiencia, algo de nuestra visión, para presentarles este ejercicio, que terminan siendo 5 retos y 5 tendencias de la educación superior. Pero lo primero es, bien lo decía el ingeniero Aguas, el contexto en el que estamos. Estamos en un momento de la vida que, derivado de un virus que según parece zoonótico, se difunde por todo el mundo, tiene una altísima tasa de contagio y ha obligado a algún tipo de respuesta que permita el aislamiento social con la continuación no solo del trabajo, sino de todos los aspectos de la vida cotidiana de las personas. Es decir, estamos hablando ya no solamente de digitalizar, por ejemplo, la educación o el trabajo en una versión de teletrabajo, como decimos aquí en Colombia, para este tipo de trabajo en casa, cualquier otro tipo de tema, sino que toda la vida cotidiana, los nacimientos, los cumpleaños, como podemos ver ahí en pantalla, los bautizos, las demás ceremonias, todos los ritos, prácticamente toda la vida cotidiana, las compras, digamos que las dimensiones de la apropiación digital que ya estaba, digamos, disponibles para la humanidad y que ha ido, que en las últimas décadas había ido progresando, se volvió un eje central de nuestra vida cotidiana hoy en día. Y ese volcamiento acelerado en estos últimos 5 o 6 meses el mismo desarrollo, y no solo el desarrollo, sino la apropiación. No olvidar que también tenemos, y en nuestros países pues, con más veras, y en algunas zonas como la que nosotros habitamos,
hay dificultades de acceso y eso ha creado también unas nuevas formas de exclusión que ya se habían previsto. Ya hacía unos años varios autores habían hablado de la famosa brecha digital, pero hoy en día pues ya es casi que vital poder contar con el Internet y las demandas de la población es que el Internet sea accesible para todas las personas. Entonces, ese es el marco del que partimos, ese es el momento en el que estamos y obviamente esto ha llevado a pensar de otra manera la educación. Por eso un poco lo planteamos desde la educación virtual, pero comienza a tener ya tendencias y acercamientos a que esta sea un pensamiento para todo tipo de educación, no solamente para la educación virtual. Y compañero Edgar y queridos asistentes, eso también nos plantea una reflexión, una primera para que vaya quedando ahí en la pupila de todos. Es entonces, las herramientas computacionales, son entonces el tema del servicio propiamente de Internet. ¿Puede convertirse esto de pasar de un servicio a un derecho, dadas las nuevas condiciones que tenemos? Ese es uno de los planteamientos que queda en este momento en la política pública, sobre todo porque en muchos de nuestros países latinoamericanos todavía el acceso a equipos de cómputo y el acceso a Internet de alta velocidad en algunas regiones termina siendo una causa de exclusión de las personas. Entonces, en las grandes ciudades puede que haya muy buenos sistemas de alta velocidad de Internet y demás, pero en las periferias grandes problemas para este tipo de conexiones. Entonces, primera reflexión, ¿será entonces en este momento tener equipos de cómputo, tener buena conectividad, un derecho o será seguir en la dinámica anterior en la que solamente era un servicio? Excelente reflexión, Roberto. Y este es un punto central que obviamente nos lleva también a reflexionar sobre la educación, porque básicamente lo que estamos pensando es cómo lo que deberíamos estar pensando y uno de los grandes elementos de este momento es cómo hacemos para que ante elementos o ante eventos como el que estamos viviendo podamos seguir avanzando en la vida de las personas y eso no signifique detrimento de sus condiciones de vida y de su vida cotidiana. Entonces, iniciemos ya en forma pensando en primera medida los retos, 5 retos esenciales de la educación virtual. Y el primero que planteamos es la necesidad de identificar los actores de la educación virtual. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque, aquí se nos fue un poquito, pero bueno, mientras yo charlo aquí voy resolviendo este pequeño problema. Mientras voy cargando esto, les cuento. La educación virtual había tenido hasta el momento una serie de personas y de actores y de elementos, inclusive cuando uno piensa en actores, debería poder pensar en ir un poco más allá de los actores que llamarían humanos, los profesores, los administrativos, obviamente los estudiantes, y como lo habíamos planteado ahora con la necesidad de la digitalización, pues estaría todo el tema de la necesidad de pensar otras personas que se involucran dentro de los procesos. En general, la educación ha sido un poco, llamémoslo así, timorata con esto, ha sido un poco, ha permitido reducirse a unos espacios muy concretos. De hecho, hay autores como Iván Illich, por ejemplo, que critican eso, o inclusive el mismo Jesús Martín Barbero, que plantean la necesidad de tener sociedades educadoras, no sé, sociedades con sistemas de educación. Y eso nos lleva a pensar, bueno, ¿quiénes son hoy en día los actores, en específico la educación virtual? Las plataformas, los equipos computacionales, como decíamos hace un rato, la conectividad, las familias, los mismos estudiantes, los profesores, los administrativos, las instituciones de educación o estas nuevas instituciones de educación, más adelante tocaremos algo de ese tema, que están siendo esas, llamémoslo así, plataformas que son las plataformas dedicadas a los cursos masivos en línea o como algunos los denominan los MOOCs.
Y Entonces, otros factores importantes que habría que resaltar tienen que ver también con, digamos, stakeholders externos. Por ejemplo, no todas las instituciones tienen servicios de computación o servicios de trámite de sus conectividades, de sus plataformas y demás. Entonces, por ejemplo, la tercerización de ese tipo de servicios. Entonces entran una serie de proveedores de sistemas de información, de proveedores de servicios telemáticos, de proveedores también de todo el tema de intermediación financiera para créditos y demás de los estudiantes. Inclusive las entidades estatales que comienzan a patrocinar la educación en diferentes contextos. Esto significa que hay un sinnúmero de personas, de actores que intervienen en tres ejes fundamentales de lo que significa la gestión del conocimiento. Por un lado, el aprendizaje y todo lo que involucra eso, no solamente los estudiantes, los docentes, los investigadores, como decía Edgar, también los administrativos que intervienen en ese proceso. Por otro lado, la tecnología, y hablo de la tecnología desde un cuaderno, porque el papel también es una tecnología, ¿cierto? Desde un papel hasta sistemas sofisticados de realidad aumentada, realidad virtual, computación remota, computación en la nube, nanotecnología, todo eso implica la tecnología. Y un tercer componente que sería la gestión, la forma como esos dos mundos se pueden conectar a manera de un ecosistema, como lo vamos a ver más adelante, para que puedan confluir en la gestión de la información, la gestión del conocimiento y precisamente hacer exitosas las organizaciones de gestión del conocimiento que quieren hacer exitosos a todas las personas que trabajan en esas grandes comunidades. de acuerdo, entonces, inclusive añadiría yo, Roberto, que me parece que es importante el tema de políticas públicas. Así es. Es necesario que estén ahí para poder avanzar, digámoslo así, en términos de esa apropiación tecnológica, pero también de ese reconocimiento de que, por ejemplo, un proveedor de servicios de Internet termina siendo un actor de todo este proceso. Un segundo elemento sería virtualizar, le hemos puesto aquí entre paréntesis, realmente nuevos territorios educativos. Y esto es fundamental porque hemos tenido un proceso en estos 5 meses acelerado, pero de cara a la educación y sobre todo a la educación virtual ha sido reducido en muchos aspectos. ¿Reducido por qué? Porque lo que hicimos fue traer la educación presencial y volverla telepresencial, llamémoslo así. Es decir, aplicarla a través de medios telemáticos como este en el que nos estamos reuniendo el día de hoy a un espacio, digamos, con unas estrategias que correspondían meramente a las estrategias presenciales. Esto ha sucedido de maneras diversas y con diferentes apropiaciones. Ahí tendremos que hacer un ejercicio también de evaluar eso, de reconocerlo, de entender qué ha pasado, qué aprendizajes nos han quedado, pero consideramos que uno de los aprendizajes también, ya lo tenemos claro, es la necesidad de que eso que se convirtió en una respuesta a la emergencia se vuelva un asunto más robusto y que adquiera y se conecte con esta realidad que es la realidad de la virtualización de la educación. No la virtualización de los contenidos solamente, o de las actividades, o de la relación docente-estudiante, sino de toda la educación en el sentido más amplio posible. Eso quiere significar también que, digamos, podríamos terminar concluyendo que en esta dinámica que se generó a partir de febrero o marzo, muchas instituciones hemos terminado privilegiando la virtualización de los espacios. Ojo, no del proceso educativo como tal, de los espacios. ¿Por qué? Porque ya no estamos en un salón de clases ubicados en un espacio geográfico, sino que terminamos virtualizando ese espacio, remotizando ese espacio desde cada uno de los hogares de profesores y estudiantes. Y esta imagen que está ahí precisamente es eso, digamos, una materialización de lo que terminó siendo virtual el espacio. Entonces, la educación virtual va mucho más allá de eso. Incluso hay tendencias. Por ejemplo, Demiraz y Yongay están trabajando desde hace mucho tiempo en cuáles son las perspectivas y tendencias de la educación mediada por tecnologías. Y hablábamos inicialmente, acuérdense ustedes de aquel momento, de la llamada educación a distancia, que comenzó con la educación por correspondencia. Se mandaban cartas, se mandaban los materiales a las casas de las personas,
después pasamos utilizando otro tipo de medios como la radio y la televisión, que fueron muy importantes en su momento. Inclusive se habla de una tendencia de T-learning, de aprendizaje por televisión, en una primera generación, por decirlo así, como si estuviéramos en una serie de Netflix en una primera temporada, donde solamente era de un emisor a muchos receptores. Ahora hay otra temporada del T-learning. Ahora los Smart TV han permitido que tú le des órdenes al televisor y el televisor responda a las órdenes que el humano le da. Antes solamente uno tecleaba un canal y eso generaba un broadcast para todos los usuarios. En cambio ahora el consumidor puede también ser productor y puede decir qué quiere que salga en esa pantalla del televisor. De esa misma forma, la educación virtual ha seguido avanzando y se habla también de otras tendencias como el B-Learning, ¿cierto? El aprendizaje combinado, que fue una, digamos, una emergencia del e-learning anterior, que fue un aprendizaje, el aprendizaje electrónico que fue basado en dispositivos de cómputo, de computadores, básicamente de escritorio. Después pasamos al B-Learning como combinado. Después entró otra dinámica que se llamaba el M-Learning, el aprendizaje móvil, entonces ya utilizando dispositivos móviles. Y hoy por hoy estamos, digamos, en la cúspide de una nueva tendencia que se llama el U-Learning, el Ubiquitous Learning, el aprendizaje ubicuo, que no solamente es aprendizaje mediado con todas estas tecnologías, sino que es un aprendizaje mediado por tecnologías y situado, para que, por ejemplo, ocurran cosas como la siguiente. Si un profesor de ciencias naturales está explicando, no sé, el reino animal, pero lo está explicando, no sé, en Alaska, puedan aparecerle a los estudiantes y a esos usuarios, ¿cierto? Elementos del reino animal propios de ese contexto, porque el geolocalizador le permite saber que, bueno, que en Alaska, digamos, los elementos del reino animal son unos diferentes seguramente a los que hay en Colombia, a los que hay, no sé, en La Pampa, Argentina, y por esa razón el aprendizaje ubicuo se posiciona hoy por hoy como uno de los más importantes paradigmas para la educación virtual. Adelante. Sí, Robert, antes de pasar a la siguiente, solamente un punto que creo que se nos estaba quedando y es la necesidad de nuevas formas de acercarnos a otros espacios que todavía no han podido ser virtualizados del todo. Me refiero a ciertos laboratorios que sabemos que están, que ya ni siquiera remotamente hemos podido acceder, que lo que hemos hecho es dejar, en el caso nuestro nos sucedió así, nos tocó dejar pendiente esas actividades para que una vez podamos tener algo de presencialidad se puedan desarrollar. Y ahí hay un reto muy grande también para llevar eso, porque la virtualización de esos espacios y de esas actividades y de esos, en ese caso, laboratorios o algunos talleres, va a permitir también el acceso a personas que por cuestiones del espacio no puedan llegar a la universidad, inclusive antes de la pandemia. O sea, esto no es una cosa exclusiva de la pandemia. Entonces, ese detalle creo que es importante. Seguimos con el tercero. Si quieres, arranca tú, Robert. Sí, y es muy importante este tercer reto porque aquí nos habla no inclusive de situaciones que tuviesen que ver asociadas a la pandemia o al tema de la educación virtual. El hecho de centrarse en el aprendizaje activo como modelo híbrido para expandir el proceso del aprendizaje. Resulta que normalmente el aprendizaje en las instituciones de educación superior y en todas en general ha estado centrado en la enseñanza, en entender que el profesor es el poseedor de ese conocimiento y los estudiantes son quienes van a recibir ese conocimiento, cual si el profesor fuera una jarra llena, ¿cierto? Y los estudiantes tenían el vaso vacío y entonces comenzamos a llenar a nuestros estudiantes. Resulta que no, que hoy nos hemos dado cuenta de una realidad que ha ocurrido hace mucho tiempo y el aprendizaje tiene que estar centrado en el estudiante. El estudiante tiene que ser el protagonista del proceso del aprendizaje y los docentes tenemos que ser, como siempre lo hemos dicho, tutores, como guías, tenemos que ser diseñadores de experiencias de aprendizaje exitosas para que esos estudiantes puedan desarrollar mejor sus competencias. A partir de este, digamos, precepto del aprendizaje centrado en el estudiante, se
digamos, se equiparan una serie de otros conceptos, por ejemplo, el desarrollo de las competencias. Porque ¿quién desarrolla las competencias? ¿El profesor? No, las competencias las desarrolla el estudiante, ¿cierto? ¿Quién es la persona hábil para hacer o desarrollar una tarea o un contenido? El estudiante. Entonces, el aprendizaje debe estar centrado en ellos y hay muchos métodos para volver evidente esa situación. De hecho, en este momento, digamos, en muchas universidades o en la mayoría de las grandes universidades que están en el top 100 del ranking de Shanghái, siempre ustedes encontrarán centros como el Centro de Aprendizaje Activo, el Centro de Aprendizaje para la Enseñanza. Entonces, siempre las universidades de top están trabajando por este tipo de modelos híbridos para expandir los procesos del aprendizaje. Exactamente, y si vemos, Roberto y compañeros, esta imagen que hemos elegido, pues es la imagen de esa posibilidad de mezclar, inclusive el tema de ser expandidos va de cara a eso que hablábamos hace un rato, y es la necesidad de sistemas educativos, digamos, más que sistemas educativos, de sociedades educadoras. Es decir, a la larga, todo lo que está alrededor nuestro de alguna manera nos educa. Un poco la diferencia está en la intencionalidad que le ponemos. La televisión lleva críticas por ser educadora en lo que a mucha gente le parece que no es adecuado hace ya varias décadas, probablemente 40 años. E igual manera sucede hoy en día con las redes sociales también, con personajes como los youtubers o los influencers, que hacen parte de ese mundo expandido. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para que todos entremos de alguna manera en sistema, en una sociedad que permita educar y educarnos como sociedad, de cara a no quedarnos solamente en el modelo, como bien decía Roberto, de el profesor contenedor que basea una serie de contenidos en un estudiante en una condición de inferioridad, en una condición de desprotección de alguna manera, por el solo hecho de estar aparentemente vacío y en el que los conocimientos previos no importan nada. Aquí hay que enlazar conocimientos previos, aquí hay que reconectar, hay que conectar con los entornos, hay que ser significativos, hay que conectar con un mundo cada vez más globalizado y que requiere comprender el mundo y las relaciones posibles y la misma posición que tenemos cada uno de nosotros dentro de ese mundo como una fórmula para poder entender cómo nos podemos mover en él. Entonces creo que esa expansión es fundamental, no solamente para esto, y nos llevaría a modelos también híbridos, es decir, a modelos en los que podemos tener cursos que son una parte virtual, una parte presencial, que permiten que la gente salga, como decía Roberto, con la educación ubicua y haga ejercicios en terreno, en calle, en contexto, como lo queramos llamar, y a través de tecnologías como el celular pueda estar conectado con otros compañeros y con su profesor. Sí, Roberto. No, que un referente importante para esto que estás comentando es un referente latinoamericano. Cristóbal Cobos habla de lo que se llama el aprendizaje invisible, ese aprendizaje que se da en todo momento y en cualquier lugar. Este es otro de los criterios importantes de lo que significa lo que decías ahorita del aprendizaje ubicuo. Sigamos con el tercer reto. Perfecto, el cuarto ya. El cuarto, perdón. Entonces El viene cuarto dale. tiene que ver con los docentes diseñadores de experiencias de aprendizaje, muy conectado con el anterior, ¿no? Entonces, el cambio del rol del docente, esto siempre lo hemos dicho, no, el docente tiene que cambiar de rol, pero nosotros aquí puntualizamos en un rol. ¿Cuál es ese rol? El profesor, el docente como diseñador de experiencias de aprendizaje. Y esas experiencias de aprendizaje son realmente las que ayudan a materializar lo que hemos llamado siempre la formación integral. ¿Por qué? Porque en ese diseño de experiencias uno dice, no, aquí tengo que involucrar el componente ético, aquí tengo que involucrar el componente, no sé, de emprendimiento, aquí tengo que involucrar el componente de investigación, y ese diseño de experiencias realmente son las que ayudan a un estudiante a tener mejores competencias. Si ustedes miran los estudios sobre aprendizaje experiencial y cómo los humanos aprenden, está demostrado en libros como How People Learn que el 70%
del aprendizaje que logra un ser humano se logra a través de la experiencia. Miren este dato importantísimo, 70%, el 20% a través de aprendizaje informal, como lo diría Cristóbal Cobos, el aprendizaje invisible que se da en cualquier lado, y el 10% solamente en el aprendizaje formal, o sea, en el que se desarrolla en las instituciones formalmente reconocidas, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso es un dato contundente, porque significa que si nosotros nos convertimos, ustedes como docentes, en diseñadores de experiencias de aprendizaje, finalmente estamos logrando un impacto en esos estudiantes y por digamos, consecuencia directa, un impacto directo en sus entornos, en sus familias y en la sociedad puntualmente. Claro, Roberto, y tú planteas una cosa que me parece muy importante y es ese porcentaje. Yo tengo otro referente adicional en el que uno podría contrastar algo que es un poco más viejo. Es una de las primeras investigaciones de Gartner, el de las inteligencias múltiples. Estuvo investigando eso justamente. ¿Cuánto es el porcentaje que nos da el hecho de aprender en un entorno formal? Y nos da en un entorno formal, además con un docente. Entonces él planteaba, según sus conclusiones, que entre un 20 y un 25%, dependiendo un poco de esa variabilidad, el 5 era dependiendo del docente. Pero si tenemos un 80, un 75% o un 90%, estamos planteando que hay un área muy grande, inexplorada, ¿cierto? A la que tendríamos que ir como aprendices, no solamente los estudiantes, sino nosotros también como aprendices, a dirigirnos para aprender. Entonces, ¿cómo hago para diseñar experiencias que me lleven hacia esa área, que me conecten con esa área, que me permitan entender esas otras áreas, que me permitan conectarme con mi experiencia cotidiana, con mi familia, con las personas? Y seguramente ahí viene, y porque esto es un reto para la educación virtual, porque ahí viene también la potencialidad que tienen todas estas tecnologías de permitirnos conectar unas realidades que las otras tecnologías educativas, ¿cierto? El salón, el tablero, la clase magistral, que son parte de una forma tecnológica de ver la educación, pues nos restringían de alguna manera. No voy a decir que no nos lo permitían, pero sí nos lo restringían de alguna manera. Entonces, en ese sentido, ya no me preocupo por preparar una clase, sino por diseñar una experiencia de aprendizaje con esos estudiantes que les permita también, digamos, todos estos aspectos, aprendizaje más significativo, conectar con el entorno, buscar soluciones a problemas concretos de su comunidad, construir comunidad, entre otros factores que son muchísimos más. Y realmente ese es el reto, porque eso inclusive puede terminar, y voy a decir algo bastante disruptivo, rompiendo, digamos, el entorno compartimentalizado de nuestras organizaciones educativas. Entonces, no, porque es que ética solamente se da en la materia de ética. No, porque es que ortografía solamente se da en ortografía. No, señor, cuando tú diseñas una experiencia de aprendizaje, todos los componentes del factor que impliquen la formación de un individuo quedan involucrados en la experiencia de aprendizaje. Y tú también puedes hacer valoración de esos componentes a través de sistemas como rúbricas, en las que puedes saber cualitativa o cuantitativamente cómo el estudiante ha mejorado su desempeño, su rendimiento en cada uno de esos ítems. Sigamos con el quinto reto. Listo, Robert. Entonces, tenemos el quinto reto que proviene de un ambiente, hablando de esto justamente, de lo que está por fuera del sistema educativo, que viene del hecho de haber creado redes de computadores y haber subido a esas redes y haber digitalizado la información. Pero no solo digitalizado la información existente, hay un trabajo, no es tan reciente, ya tiene unos 5 o 6 años tal vez, de un equipo de la Universidad Oberta de Cataluña, publicado en Nature, la famosa revista científica, que plantea y hace el cálculo de cuánta información del mundo está digitalizada hoy en día, y el cálculo está alrededor del 92 o 93% de la información que ha sido generada en el mundo, en la historia del mundo, ya está digitalizada.
no toda tiene acceso, no todo el mundo tiene acceso a esa información y no toda está accesible para la gente. Es decir, hay mucha digitalizada, mucha es un porcentaje como un 5 o 6 hacia abajo de eso, o sea, un 80 y pico está disponible a través de redes tipo Internet, que es pues, una red de redes, pero existen algunas adicionales, inclusive hay algunas específicamente académicas, pero ese hecho de tener todo digitalizado nos permite compartir a través de redes sociales, por ejemplo, la información. Pero ese compartir esa información tiene tanto de largo como de ancho, porque llega un momento en el que la dificultad precisamente no es encontrar la información. No sé si a los colegas que nos están acompañando hoy les ha pasado, a mí me ha pasado como estudiante y como docente, y es encontrar un estudiante que todo el tiempo que el profesor está hablando está aquí en el computador, en una clase presencial, digitando todo lo que dice el profesor y verificando y chequeando si una cosa coincide con la otra, ¿no? Y digamos que ese es un paso importante, pero obviamente llega un punto en el que la información es tan grande que perfectamente algunos de nuestros estudiantes, a pesar de todos los esfuerzos que hagamos, termina siendo un terraplanista y no por nada diferente a que hay una serie de evidencia científica. Nosotros estamos en un campo donde la evidencia científica debería importar, pues hay evidencia científica de que vivimos en un planeta que es digamos, esferoide, no exactamente una esfera, pero tiene una forma de esfera, y que eso permite fenómenos como las estaciones o la ausencia de estaciones para los que estamos en el trópico, y una serie de características diferentes de clima, de pues, ecosistemas y una serie de elementos. Pero hay un grupo de gente afincados en redes sociales con la teoría de que, o la hipótesis, y eso no creo que llegue a ser teoría, o con la creencia de que el planeta es plano. Y a un estudiante le está llegando al mismo tiempo la información del profesor, que le está diciendo una cosa, más la información de las redes, que le está diciendo el planeta es plano, el hombre no llegó a la luna, etcétera, 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 etcétera. Las vacunas son malas. En una época como esta, miren el riesgo que significa movimientos como los antivacunas, sin decir que ahí no hay elementos puntuales y que el mundo de las farmacéuticas es un mundo perfecto. No se trata de eso, se trata de buscar fórmulas para poder primero limpiar esa información, digámoslo así, tener pensamiento crítico para poder asumir esa información y en buena medida es también trabajar con los estudiantes, junto con ellos, aprendiendo también nosotros mucho cómo vamos mirando esa información, cómo la vamos depurando, cómo la vamos haciendo también sensible, importante para nosotros y cómo vamos diciendo, oiga, esta información no me sirve porque esta información no me está aportando, le hace falta algún tipo de fundamento y puedo inclusive entender por qué se produce, pero este tema es fundamental porque sí se está viendo ya mucha gente saturada de información, a veces asfixiada, intoxicada, como le dice el mismo nombre, y es un reto para la educación virtual que podamos trabajar sobre eso y ser críticos y tener... O sea que en términos concretos, Edgar, tú nos estás diciendo que tenemos que también volvernos curadores de la información. Tenemos que precisamente hacer un proceso de filtro para poder saber cuál es la información de todos esos datos que hay en las diferentes redes y demás, cuáles de esos datos finalmente nos ayudan a la construcción del conocimiento y cuáles de esos datos o cuáles de esa información pues no nos ayudan a esa construcción. Eso es un elemento súper importante para no contagiarnos de esa gran cantidad de información que tal vez no sea necesaria. Calancis y Cobb, y quiero cerrar con esto, hablaban de qué? De que en este momento el conocimiento, los datos, digamos, sí, la construcción del conocimiento está distribuida electrónicamente. Evidentemente, no sé cuántos años tengan los colegas que están hoy en esta sala, pero si hablamos de usted y de mí, seguramente fuimos de la generación de los que nos tocó aprendernos la tabla periódica de memoria. En esos momentos nos pedían la tabla periódica. Ahora yo me pregunto si un profesor de ciencias naturales o de biología o de química
le pediría a un estudiante aprenderse la tabla periódica de memoria. Más bien es saber dónde puede conseguir los contenidos, dónde puede referenciar los diferentes elementos de la tabla periódica y hacer esos, literalmente esos links, ¿cierto? Para esos enlaces para buscar esa información y no que esa información quede distribuida en un solo ordenador, digamos que era el cerebro humano en aquel momento. Antes, por ejemplo, si uno iba a hacer tareas, cuando estábamos en el colegio, se iba a las grandes bibliotecas y lo que no encontrabas en 3 o 4 enciclopedias prácticamente que no existían en el mundo. Entonces, antes estaba muy restringido ese acceso al conocimiento, ahora hay una gran cantidad de acceso y ahorita les voy a conseguir una cita de James Appleberry que decía precisamente que cómo estaba el conocimiento antes distribuido y cómo en el 2020 y 2023 se ha reproducido de manera voluminosa ese conocimiento. Entonces quisiera cerrar estos 5 retos haciéndole recorderis a nuestras personas que están aquí siguiendo este webinar de los 5 retos, de los 5 primeros retos. Primero, ya lo dijimos, identificar los actores, ¿cierto? Segundo, virtualizar nuevos territorios educativos. Tercer reto tiene que ver con centrarse en el aprendizaje activo hacia modelos híbridos o modelos expandidos. El cuarto reto del que hemos hablado tiene que ver precisamente con los docentes como diseñadores de experiencias de aprendizaje y este quinto que hemos cerrado con el tema de infoxicación. Entonces doy paso a Edgar para que introduzcamos entonces las 5 tendencias que hay ahora en educación, en el marco de la educación virtual. Simplemente, Roberto, antes de pasar al siguiente, quiero remarcar una cosa porque todos estos retos nos llevan a pensar algo, pero esta infoxicación, pues, como que lo remarca y es el tema de no olvidar esa transformación del rol del docente, ¿no? No hay una fórmula exacta, pero creo que todos tenemos que hacernos la pregunta. Inclusive creo que podría extenderse esta pregunta a también cuáles pueden ser los nuevos roles de los estudiantes, ¿no? Entonces creo que eso es importante dejarlo allí sobre la mesa en cuanto a los retos posibles. Entonces iniciamos las tendencias, Roberto, y si quieres comienza tú con la primera. Ok, y la primera tendencia, muy importante, ahorita la habíamos conversado brevemente, y esa tendencia tiene que ver con lo que son los llamados ecosistemas de aprendizaje. Ecosistemas de aprendizaje son esos espacios, digamos, multidiversos que procuran el desarrollo de las competencias y el desarrollo de las organizaciones educativas como tal. Y este nuevo término involucra realmente 6 grandes componentes. El primero, la gestión del talento humano. Digamos que una organización de gestión del conocimiento que pretende convertirse en un ecosistema de aprendizaje tiene que gestionar el talento humano, tanto de sus docentes, de sus empleados administrativos y de sus estudiantes naturalmente. El apoyo al conocimiento es el segundo gran componente de un ecosistema digital de aprendizaje. Ese apoyo implica todos los mecanismos, los recursos que ayuden a que ese conocimiento se pueda gestionar, se pueda filtrar, se pueda construir. El tercer gran componente de un ecosistema digital de aprendizaje es la gestión de ese conocimiento. Una cosa es apoyar el conocimiento y otra cosa es gestionarlo y desarrollarlo para que precisamente programas como el que hoy estamos apoyando, la maestría o programas de doctorado, permitan realmente, digamos, seguir subiendo en esa curva del aprendizaje de las diferentes áreas. Esta gestión del conocimiento necesita del cuarto elemento importante de un ecosistema de aprendizaje. Y ese cuarto elemento es el acceso a expertos, a personas de diferentes lugares, de diferentes territorios, que permitan que nuestros estudiantes sean apoyados, que se gestione ese conocimiento y que se gestione el talento humano como tal. El quinto elemento, penúltimo elemento, se llaman las redes sociales y la colaboración. No solamente las redes sociales para el ocio, porque a eso a veces estamos acostumbrados, sino las redes sociales para la producción del conocimiento. No sé si ustedes han utilizado o están adscritos, seguramente ahora como maestrandos lo van a estar, a redes como ResearchGate. ¿Para qué? Para que puedan ahí publicar, tener contacto con sus semejantes y hacer
feeling en las diferentes áreas, campos de trabajo, publicar sus trabajos, consultar los trabajos de los demás, porque recuerden ustedes que a veces, muchas veces publicamos en revistas o journals internacionales, y cuando publicamos ahí, este gran negocio de las editoriales digitales lo que hace es, bueno, tomamos tu conocimiento, tomamos tu paper, lo encapsulamos en este repositorio, pero si el compañero Edgar Villegas quiere consultar ese paper, tiene que pagar $10, $20, $25. En cambio, tú como investigador puedes colocar ese conocimiento en esos grandes repositorios que también es necesario para nuestra gestión propia del currículo como profesionales, pero también lo puedes colocar en las redes sociales como ResearchGate. Y como es tu conocimiento, tú no has renunciado a esa autoría de ese producto, puedes compartirlo también con otros colegas. Entonces, miren la importancia de redes sociales como academia, como ResearchGate, inclusive hay otra gente que utiliza LinkedIn u otro tipo de redes que nos ayudan a ese compartir. Y el último elemento, el sexto elemento, es el aprendizaje estructurado. No el aprendizaje solamente de manera secuencial, un aprendizaje que sea dinámico, que sea activo, que sea centrado en el estudiante y que utilice las diferentes formas que hay en el mundo, las diferentes tecnologías, las diferentes metodologías para mejorar las competencias de los estudiantes. Ese aprendizaje permitirá, como decía Mark Weiser, no centrarnos en la tecnología, no centrarnos en la herramienta, sino centrarnos en la tarea. Que las herramientas sean un mediador para que la tarea se concluya. Que yo diseñé la experiencia y hay estas herramientas que sirven para completar la tarea, más no la herramienta o la tecnología es el fin, sino el medio. Adelante, Edgar. Sí, quiero destacar como un elemento rápidamente adicional a lo que tú estás planteando, que está muy conectado con esa idea de que también digamos, la información esté disponible para la gente, bien lo decíamos, toda está digitalizada, pero también han ido creándose segmentos cerrados, por ejemplo, todo el tema de los papers a través de diferentes repositorios que son cobrados por los recursos abiertos. Y eso me parece que conectado con los ecosistemas o dentro de los ecosistemas, pues permitirá también que nuestras poblaciones, sobre todo, primero se expresen y dejen eso allí de manera colaborativa para todos, pero también que les permitan trabajar con lo que otros producen y que en muchos casos ya están pagados. Es decir, nosotros los que trabajamos en entidades públicas, nos pagan nuestro salario por ejemplo, para producir en muchos casos, o recibimos subvenciones del Estado. Y esos dineros nos permiten producir papers que después terminan siendo, pues, digamos, por el mismo sistema que tenemos, alimentadores de esas grandes casas de eso. En la medida que haya recursos abiertos, no solamente a nivel científico con los papers y con Open Science y todo ese movimiento, sino también con recursos educativos cotidianos para todos los niveles, pues vamos a poder tener potencias muchísimo mayores a partir del trabajo colaborativo y no del trabajo, digamos, competitivo entre unos y otros. Les queremos mostrar un par de minuticos esta experiencia. Este es un proyecto en el que hemos venido trabajando hace... En la virtualidad. Ya, lo pongo. Hace ya un ratico y terminó acelerando el proceso justamente la pandemia. Entonces les queremos mostrar este videito, dura un minutico 23 segundos. En la virtualidad necesitamos pasillos, aulas abiertas y espacios de diálogo. Bloque 10 es el ecosistema digital de aprendizaje de la Universidad de Magdalena. Te invitamos a que visites nuestra nueva interfaz y te sorprendas con las nuevas funcionalidades que tenemos para ti. Personaliza tu perfil de usuario, crea grupos de temas que te interesen y conecta con la comunidad virtual de Magdalena. Accede a la nueva experiencia de cursos virtuales con videos, podcasts e infografías.
a la Ubateca, que encuentra y comparte recursos digitales que ayudan a potenciar el aprendizaje. También le invitamos a los diálogos B10, una estrategia transmedia de innovación académica. Al final, todo lo que hagamos debe traducirse en que el estudiante sienta que hay alguien que se interesa en él. Ingresa con tu correo institucional a bloque10.unimagdalena.edu.co. Una nueva experiencia para conectar y reaprender. Bienvenidos a Bloque 10. Entonces, básicamente está siendo el eje central nuestro para desarrollar todo el ecosistema. Bloque 10 es el ecosistema, también es, digamos, una plataforma específica, pero que conecta las demás plataformas y que está permitiendo, nos está permitiendo el desarrollo de todo ese ecosistema digital de aprendizaje que queremos tener en la universidad. No es el que quisiéramos, o sea, todavía nos hace falta muchísimo camino, pero sí es, digamos, una buena semilla para el mismo y es un avance, digamos, se aceleró muchísimo con todo este proceso. Entonces queríamos mostrarles este detalle, esta experiencia. Hay muchísimas otras más, pues, pero bueno, digamos que esta la contamos en primera persona porque hemos estado con Roberto en este proceso de construcción de este bloque 10. Entonces, el segundo elemento, Roberto, es el aprendizaje adaptativo. Y bueno, pues no solo el aprendizaje adaptativo, sino todo lo que tiene que ver también con elementos de inclusión de las personas para todo tipo de condición. No lo llamemos solamente, no nos centremos solamente en el problema de la discapacidad, sino de todo tipo de condición. Cada uno de nosotros tiene unas condiciones y el aprendizaje adaptativo nos permite ir pensando cómo vamos acercándonos a esas personas, haciendo que, por ejemplo, la plataforma vaya siendo más cercana a la persona y no la persona sea necesariamente la que tiene que hacer todo el esfuerzo de adaptarse a ella. Entonces, es hacer que los sistemas que tenemos digitales se adapten a diversas condiciones y tengan mayor énfasis en algunos temas, mayor énfasis en algunos asuntos, más facilidad de lectura para otros, etc. Digamos, las dimensiones son muy grandes. Obviamente las redes sociales, las plataformas contemporáneas, el software actual, pues cada vez es más adaptativo y cada vez más se amolda a lo que esas personas que son sus usuarios se necesitan. Nosotros en la educación todavía tenemos un camino largo que recorrer ahí con respecto al aprendizaje adaptativo, Roberto. Edgar, sí, para también contribuir, acuérdense, queridos muestrandos, que precisamente con la Universidad Americana, en el proyecto que comentó Edgar al inicio, el proyecto Akaila, el concepto de ese atributo de adaptativo se relaciona con el tema de la inclusión. Entonces, no solamente, como decía Edgar, el tema de discapacidades, sino, por ejemplo, la inclusión desde el punto de vista de países como Nicaragua y como Colombia, que tenemos comunidades indígenas. Entonces, cómo el aprendizaje se adapta también a ese tipo de comunidades y cómo ellos también tienen la capacidad de acceder y de ser accesibles a todos los componentes que se desarrollan en el sistema educacional como tal. Sigamos. Vamos para el tercer reto, la tercera tendencia, perdón. Y la tercera tendencia precisamente nos habla de componentes que tienen que ver con la tecnología, pero que cada día están más metidos en la vida de las personas. Estamos hablando de inteligencia artificial, de aprendizaje, de analíticas de aprendizaje, que ayudan precisamente al éxito del estudiante. Como les decía ahorita, tendencias tecnológicas como el Machine Learning y la Learning Analytics ayudan a lo que son los ecosistemas de aprendizaje para mejorar el rendimiento de los estudiantes. Entonces ya no es solamente el estudiante Roberto Aguas que sacó 4,5 en la asignatura, sino que el estudiante Roberto Aguas, acudiendo también a ese precepto que nos decía Edgar ahorita de las inteligencias múltiples, es un estudiante que es el líder de
la representación estudiantil de su programa. Entonces ahí está con el tema de fortalecimiento de competencias blandas, pero ese mismo estudiante es, no sé, el primera base del equipo de béisbol de la Facultad de Ingeniería, pero ese mismo estudiante también es un estudiante que es de muy baja condición económica y por eso la universidad le entrega, no sé, subsidios alimentarios. Pero ese mismo estudiante hace parte del sistema nicaragüense o colombiano de atención a la población vulnerable. Entonces él recibe unos subsidios por esa vía. Entonces no es solamente el estudiante como un valor, como una nota, sino ese estudiante en términos generales, cómo se interrelaciona. Por ahí una de las charlas chéveres que les voy a decir que se lean, que se vean en, no sé si han escuchado tech.com, hay una charla de Kenneth Cokier. Él es un columnista de uno de los periódicos más representativos del Reino Unido, y precisamente él nos habla de qué es lo que significa el Big Data, ¿cierto? Y el Big Data lo pone como un ejemplo muy chévere que decía, y comienza su charla diciendo, ¿cuál es el pie, cuál es la torta que más le gusta a los norteamericanos? Y todo el auditorio, no, el pie de manzana. Y resulta que con analíticas de datos se dieron cuenta que no es cierto, que el pie de manzana no es el que más le gusta a los estadounidenses, sino que es el que más compran porque es el que más está disponible en los supermercados. Entonces, todo ese tema de analíticas es lo que hoy vemos en redes sociales, en tendencias y demás, que siempre tenemos que estar muy pendientes para el desarrollo, y que esas analíticas de aprendizaje han reventado, han hecho disrupción con las llamadas encuestas. Fruto de analíticas son, no sé, el Brexit es un ejercicio total de analíticas, de analítica de datos. Digamos, las determinísticas encuestas decían que iba a ganar el que se quedara Gran Bretaña dentro de la Comunidad Europea, y los analistas de Big Data dijeron, no señor, a nosotros nos da que va por fuera de la Comunidad Europea. Nunca creyeron y terminó pasando lo que decía Big Data. Lo que pasó en Estados Unidos cuando la elección del actual presidente y la anterior contrincante. Todo el mundo decía que teóricamente Hillary Clinton iba a ser la presidenta, y resulta que Michael Moore 4 o 6 meses antes dijo, no, ojo, que el análisis de Big Data nos dice que el presidente va a ser el señor Donald. Y vea, resultó Don Donald de presidente de los Estados Unidos. Entonces, ojo con esto, porque esto es una nueva reconfiguración precisamente del pensar y del accionar de los seres humanos al momento de tomar decisiones. Ahí, Roberto, es bien importante recalcar el papel a nivel social de lo algorítmico y que impacta la educación a veces sin que nos demos cuenta. Entonces, las redes sociales, a través de lo que algunos denominan sistemas algorítmicos, no solamente es el problema del código que está aquí en la imagen, ¿sí? De los códigos computacionales, sino es esos códigos computacionales a través de aprendizaje de máquina y de analítica de los mismos datos y cómo entregan eso y sirven a los negocios, y terminan permitiendo que existan finalmente las redes sociales, pero también que esas redes sociales en algunos casos determinen. En el caso de Estados Unidos con Donald Trump es clarísimo, y ahí hay un asunto muy, muy grueso. Pero eso hay que incluirlo primero para usarlo para la educación, por un lado, aprovecharlo para la educación, pero segundo también para formar eso que hablábamos hace un rato de pensamiento crítico. Entonces, este tema algorítmico es una tendencia creciente, muy grande, cada vez más, pero también es un reto muy grande al mismo tiempo, ¿no? Pasemos ya casi para terminar al cuarto de las tendencias, y es la creciente importancia del diseño de instrucción, de la ingeniería del aprendizaje y del diseño de usuario, UX, en la pedagogía. Es decir, tenemos una pedagogía que va creciendo a nivel de que diseñemos las instrucciones, que diseñemos los cursos de manera instruccional, que apliquemos principios de la ingeniería, y ahí vienen metodologías. Roberto es muy ya experto en eso, como el backward design, por ejemplo, para hacer
diseño de los cursos de una manera que ya no acude a las formas curriculares tradicionales, sino que piensa de otra manera. Pero no solamente el backward design, tenemos aplicaciones como el pensamiento de diseño en varias partes que nos permiten traer elementos que no son propios de la educación, pero desarrollarlos dentro de la educación. Entonces hay toda una tendencia en aplicar esos elementos de diseño cada vez más a la educación en varios sentidos. No solamente es que yo aplico el diseño para yo mismo diseñar la clase, sino que yo puedo aplicar el diseño como una metodología o usar elementos del diseño como una metodología de educación en mi curso que le permita a mis estudiantes que a la vez que están diseñando soluciones, por ejemplo, para algo concreto, están aprendiendo de cálculo de múltiples variables, o están aprendiendo de física, o están haciendo un ejercicio de reflexión social sobre algún aspecto, o aprendiendo de negocios, etc. Entonces, cada vez más va tomando importancia tanto el diseño de instrucción como estos otros elementos, y la preocupación, en últimas, del diseño de usuario está también relacionada con todo este tema de la usabilidad, de la accesibilidad y de las posibilidades de entender cómo están usando los estudiantes diferentes tecnologías, entre otras. Ahí tenemos dos ejemplos, pues un reloj digital, pero también un celular, y sobre ese celular me quiero referir rápidamente a una experiencia particular que es mía como docente, y durante todo un semestre sufrí muchísimo porque les estaba mandando a los estudiantes a hacer, a digitar dentro de un formato de Excel algunas cosas. Eran muy sencillas de hacer, le permitía trabajar con mapas de ideas y mapas de empatía. Tenía varios formatos en Excel y los estudiantes no podían, hasta que un día, indagando, justamente preocupándome por el usuario, llamémoslo así, por los estudiantes, ellos me contaron que la mayoría no tenían computador y que la mayoría hacían todo el desarrollo de sus cursos y de sus clases, sus lecturas, escribían los resultados con los trabajos, sobre todo los más sencillos, a través de sus celulares. Entonces, ahí tendremos que hacer toda una revisión nosotros de qué tipo de dispositivos están accesando, qué disponibilidad tienen, qué características tienen esos equipos y qué puedo hacer yo con ellos, ¿no? Hay cosas crecientes, hay aplicaciones para todo tipo de cosas. Hay una muy interesante para los que trabajan en el área de etnografía que se llama EthnoAli y permite hacer diarios de campo georreferenciados, subidos a la nube para un trabajo etnográfico, por ejemplo. No solamente para los estudiantes, sino para los investigadores puede ser muy práctica. Solamente como un posible ejemplo, pero hay infinidad, son realmente infinitos todos estos ejemplos. No sé, Roberto, sobre para concluir, hace en los 90, no sé, el mundo de la pedagogía y el mundo de la ingeniería eran como dos mundos aparte. Los pedagogos decían que los ingenieros se querían meter al mundo de la pedagogía y los ingenieros decían que ellos eran los que tenían que meterse al mundo de la pedagogía para poder esquematizar el mundo pedagógico. Pues resulta que no eran dos mundos aparte. Hay una tendencia que es la ingeniería del aprendizaje, la ingeniería cognitiva o la ingeniería de procesos pedagógicos, con autores muy importantes como por ejemplo Gilbert Paquet de la escuela canadiense, que seguramente van a poder ustedes consultar a lo largo de la maestría. Entonces, ese es nuestra cuarta tendencia en este tema de retos y tendencias de la educación virtual. Y la última, Edgar. Pues tiene que ver con algo que tú ya habías planteado previamente, Roberto, y es todo el tema de la tecnología que uno puede llamar XR, que se refiere a realidad virtual, realidad aumentada, controles ápticos, ¿cierto? Y que está referida a la posibilidad de, a través de diversos dispositivos, inclusive yo puedo tener tecnología de realidad virtual con un celular, pues están las más famosas, que son estas gafas que me permiten estar allí, pero también el celular me puede servir para eso que tú planteabas hace ya rato, que es el tema de que yo contextualmente pueda tener información ampliada sobre, por ejemplo, un ecosistema que estoy visitando, ¿no? Entonces, con el mismo celular, a través de tecnología de realidad aumentada, yo puedo mirar no solamente la imagen que estoy captando con el equipo, sino que a esa imagen le puedo trasladar información adicional que me puede ser útil
en diferentes aspectos. Lo mismo puedo hacer con procesos dentro del aula o, obviamente, sacándolos del aula para relacionarnos con áreas que son muy difíciles. O sea, hay áreas como la medicina, por ejemplo, donde yo la verdad he tenido alguna cercanía con médicos en mi carrera profesional y admiro profundamente la capacidad que tienen los médicos, sobre todo los de vieja guardia, que les tocó esa metodología de aprender a través de la disección de cadáveres que no tienen ni la textura, ni el color, ni la forma necesariamente de órganos que después van a tener que operar. Entonces, este tipo de tecnología me permite a mí, por ejemplo, generar interacciones con un mayor nivel de realismo sobre ese tipo de tejidos, por ejemplo, y sin las consecuencias, digámoslo así, de estar interviniendo o sobre un cuerpo de una persona viva o sobre un cadáver, en el caso del aprendizaje, por ejemplo, de la anatomía. Entonces, tenemos todo este despliegue, pero ese despliegue es, de nuevo, prácticamente infinito. Entonces, ya hoy en día las cámaras de 360 son relativamente fáciles de tener y yo puedo tener contextos muy rápidamente, ya no tan limitados como el del video tradicional, sino contextos donde quiera que yo me esté moviendo, estoy viendo otro entorno diferente al que tenemos. Entonces ya hay varias experiencias, hay mucha gente metiendo. Es un terreno todavía un poco inestable en términos de la tecnología que usa, pero es un terreno que viene creciendo mucho y seguramente esta época nos va a llevar a que por la vía de este tipo de soluciones podamos llegar a alguna cosa que hace rato planteamos, Roberto, y era la necesidad de ir pensando y repensando, por ejemplo, muchos de los laboratorios. Entonces creo que hay ahí una muy buena oportunidad, tanto para eso y un reto para todo lo narrativo y todo lo que significa contar historias que también son importantes para la educación y que encuentran aquí un escenario que digamos, para los que somos realizadores audiovisuales nos está retando. Porque yo antes tenía a la gente, y si quería hacer una toma, pues simplemente hacía un primer plano de eso y ya yo destacaba eso y lo demás no me importaba. Pero cuando tengo la gente inmersa y hago ejercicios más bien inmersivos, pues el usuario o el lector, que sería más apropiado llamarlo, pues tiene toda la posibilidad de moverse donde quiera y entonces tengo que pensar también en múltiples nodos narrativos, en múltiples cosas, en asuntos que llamen la atención para que llame y en un elemento clave que es la interacción, ¿no? Solamente para darles un ejemplo final, para los que son poco gomosos de la tecnología o muy gomosos de la tecnología. Un ejemplo de tecnologías XR, por ejemplo, son los QR, ¿cierto? Los QR, para los poco gomosos, son todos los productos ahora tienen un codiguito que es como un cuadrito y usted pasa el celular y cuando pasa el celular le da información extra, eso es realidad aumentada, esta es la realidad y se le aumenta un video del producto del shampoo o de cualquier otro producto que tenga. Esa es una mínima, digamos, aplicación del QR, ¿cierto? O una máxima de pronto los que tengan hijos o sean más jóvenes o han utilizado Pokémon Go como juego. Pokémon Go es precisamente un juego de realidad aumentada donde tú en cualquier parque te encontrabas, entre comillas, un Pokémon y lo podías capturar, pelear con otro Pokémon, etcétera, etcétera. Entonces son ejemplos para muy gomosos y poco gomosos de la tecnología. Y esos son nuestros 5 tendencias. Si quieres, Edgar, las puedes resumir las 5 tendencias de la educación virtual para darle paso a nuestros invitados especiales, que son ustedes, para las preguntas que tengan de rigor. Y también con la moderación de Gerardo. Perfecto, vamos súper rápido con ecosistemas de aprendizaje y recursos educativos abiertos, el aprendizaje adaptativo, todo lo que tiene que ver con acercarnos al usuario, obviamente toda la línea de inteligencia artificial, aprendizaje inteligente, analítica y aprendizaje para el éxito del estudiante, que redunde como decías tú, en que conozcamos mejor a nuestro estudiante. Obviamente y está clara toda la importancia del diseño de instrucción, la ingeniería de aprendizaje y el diseño de usuario aplicados a la pedagogía y final en todo el tema de tecnología XR y quedaríamos entonces, como dices tú, disponibles para las preguntas que el público que nos ha venido escuchando durante este tiempo tenga a bien
comentarnos. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos y un saludo cordial. Muchas gracias.